Compañeros, compañeras, nosotros somos el grupo número 8. Conformamos Estacio Yuanas, Entriago Michel, Ravelo Ángel, Rivera Marianas. ¿Y quienes hablas? Añapa Washington. Hoy nosotros hablamos estrategia didáctica para la enseñanza de las lenguas y las literaturas. Bueno, hablamos sobre ¿sabías que las cruces sobre el aguas? Escrita por Joaquín Gallego Lara, 1946, es una novela de realismo social que relata la masacre de obreros guayaquileños de 15 de noviembre de 1922 y ha sido catalogada como una fuente histórica por su profundidad en la costumbre, los problemas, las frustraciones y los anhelos de los habitantes de Guayaquil. Buenas noches. Ya, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre las cruces, la obra escrita, como ya indicó mi compañero José Joaquín Gallegos Lara, que se titula Las cruces sobre el agua. Eh, Esta novela pertenece a lo que es el realismo social ecuatoriano y relata un hecho histórico muy importante que nos habla acerca de la masacre de obreros que hubo en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Esta obra refleja la vida de los trabajadores. Estamos hablando de sus luchas, injusticias sociales, la desigualdad que vivía en la ciudad de Guayaquil. Eh, Voy a hablarles exactamente sobre el realismo social que ha vivido el ecuatoriano. Esta corriente surge en el llamado Grupo de Guayaquil entre los años 30 y 40. Era caracterizada por abandonar lo idealista para mostrar la verdadera realidad que era cruda en el momento de enfocarse con los problemas sociales. ¿Cuáles eran estos problemas sociales? Ya sea el hambre, la pobreza, la explotación laboral que existía en Guayaquil. En la obra, estos elementos se reflejan en la vida diaria de los obreros, quienes viven en condiciones difíciles y luchan para para obtener mejores derechos, para obtener un mejor porvenir. La ciudad como espacio de exclusión. En la novela, Guayaquil no es solo es un escenario, sino que también es un elemento clave, porque la ciudad representa lo que es la desigualdad social. Es lo que está dividido entre ricos y pobres y lo que empuja a las personas hacia la rebeldía. Entonces nosotros podemos decir que la ciudad se convierte en una fuerza que impulsa hacia el conflicto social. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que influye directamente en las decisiones y el destino de los personajes. Eh, Sociolingüística y lenguaje del pueblo. Otro aspecto que es muy importante en el lenguaje es la obra, cómo se utiliza. Por ejemplo, aquí se utiliza el monoquismo, las expresiones populares, el lenguaje cotidiano. Esto permite darle voz al pueblo, romper con el lenguaje formal tradicional y mostrar cuál era la identidad cultural. El lenguaje se convirtió en una forma de resistencia y dignificación hacia el pueblo. También le vamos a hablar sobre conciencia social, que es uno de los temas centrales también que se habla en la conciencia social. En la obra nosotros podemos ver que el paso de lo individual hacia lo colectivo.
había también el despertar político que había de los obreros y cómo ellos se unieron todos para hacer una sola fuerza. Por ejemplo, el personaje de Alfredo Valdión representó la voz del pueblo, que es lo que esto hizo tomar conciencia de cuál era la realidad. Por ejemplo, aquí en la obra se muestra que la lucha no es individual, sino que tiene que ser también colectiva, que tiene que ser entre todos, porque una sola persona no puede luchar. Entonces, si no es colectiva, no vamos a poder lograr las expectativas que tenemos. Vamos a hablar también sobre el simbolismo de la muerte y la memoria. La muerte en la novela tiene un significado profundo. No es solo el final de la vida. Esto representa el nacimiento de una identidad social. En el río Guaya simboliza un cementerio colectivo, el olvido impuesto por la sociedad. Pero las cruces y las velas, ¿qué es lo que nos representa? Nos representa la memoria que aún sigue viva del pueblo, la resistencia a no olvidar. Eso es lo que nos representaba las cruces que habían eh, y las velas que habían en el río. Por eso se titulaba Las cruces sobre el agua, porque era la resistencia que no teníamos que olvidar. Vamos a hablar también sobre cómo aplico esto a la aplicación educativa. Desde el punto de vista educativo, esta obra nos permite reflexionar sobre cuál es la realidad social que nosotros vivimos. Nos permite también conectar con el pasado, con el presente, y de esta manera nosotros vamos a desarrollar un pensamiento crítico. El docente no solo va a transmitir información, sino que guía la reflexión y el análisis. En la integración de habilidades del lenguaje, la obra también nos permitió trabajar las cuatro habilidades, que eran escuchar, hablar, leer y escribir. Al escuchar, nosotros vamos a hacer el análisis de los relatos. Hablar es cuando vamos a debatir. Leer es cuando vamos a hacer una comprensión de texto. Y escribir es cuando mandamos a hacer reflexiones críticas de lo que hemos entendido de esa lectura. Esto hace que el aprendizaje sea más completo y significativo para el estudiante. Las cruces sobre el agua no es solo una novela, sino un reflejo de la realidad social que vivimos los ecuatorianos. Nos enseñan la importancia de la memoria, de la historia, la lucha por la justicia y el valor de la unidad. Y esto nos invita a su vez a reflexionar sobre cuál era nuestra sociedad actual. Objetivo de la estrategia: desarrollar la competencia comunicativa integral y el pensamiento crítico en los estudiantes de 10º año de educación general básica. Mediante la mediación pedagógica de la novela Las cruces sobre el agua, integrando de forma simultánea las macrohabilidades de lengua, que son escuchar, hablar, leer y escribir, para que el alumnado sea capaz de interpretar la memoria histórica ecuatoriana y producir discursos propios que reivindiquen los derechos humanos y la justicia social en contextos contemporáneos. Objetivos específicos. Tenemos analizar e interpretar el contexto histórico de la huelga del 15 de noviembre de 1922 mediante la lectura comprensiva de la obra de Joaquín Gallegos Lara, identificando las causas y consecuencias del conflicto social. Tenemos también debatir y reflexionar, fomentando espacios de diálogo, escucha activa, donde se vinculen las luchas obreras del pasado con las problemáticas actuales de la justicia social en el Ecuador. Y por último, crear textos argumentativos o discursos orales que utilicen los elementos literarios e históricos estudiados para proponer soluciones o denunciar vulneraciones de derechos humanos hoy en día. Tipología del texto: narrativa literaria en secuencias descriptivas y dialógicas. La obra Las cruces sobre el agua se clasifica primordialmente como un texto literario narrativo. Sin embargo, su riqueza radica en la hibridación de secuencias: secuencia narrativa, secuencia descriptiva y secuencia dialógica.
En la planificación vamos a realizar un, un encuentro total en las destrezas con criterio de desempeño, en la cual es interpretar los textos literarios a partir de de las características del género al presentarse. También tenemos las actividades, la cual vamos a utilizar con la metodología ERCA, que es la experiencia donde vamos a presentar un mural. Vamos a hacer una reflexión de 15 minutos con la pregunta, ¿qué hacen las cruces sobre el río? ¿Por qué flotan las cruces? ¿Qué significan las velas? En la conceptualización, vamos a dar un modelado y análisis de la obra específicamente para que el estudiante comprenda el significado de la obra y lo socialice con lo que él está viviendo hoy en día. En la aplicación, él tendrá que hacer un manifiesto o una producción para que todo el conocimiento que se lo transmitió en clase, él lo pueda reproducir, ya sea con un podcast, una grabación, un audio. Los recursos que utilizaremos para esta clase será un proyector con audios relatados, fotografías de la historia, la novela física, también en digital, unos organizadores gráficos, los extractos seleccionados que pueden ser de la obra o grabaciones de voces, el indicador de evaluación, que es interpretar el texto literario a partir de las características de género al que pertenecen y debatir críticamente su contenido. En la técnica vamos a utilizar la observación y el debate y la rúbrica del análisis literario y la expresión oral. En la rúbrica vamos a realizarla de la siguiente manera. El criterio a evaluar, la integración histórica, el uso del socio lecto, la escritura del discurso. En esta parte nosotros vamos a experimentar conjuntamente con los estudiantes sobre su experiencia al momento de leer, cómo se conecta claramente con los hechos, si integra términos de la habla popular o si argumenta los relatos vividos. Aquí quiero hacer una gran reflexión sobre el enseñar las cruces sobre el agua. No es solo analizar el texto del pasado, es evitar que las voces de quienes lucharon por nuestros derechos sean arrebatadas por la corriente del olvido. Como futuros docentes, nuestra misión es convertir el aula en un río donde, en lugar del silencio, fluya la conciencia crítica y la justicia social. Nosotros, como el grupo número 8, queremos agradecer a la docente por transmitirnos esos conocimientos y en base a la lengua y literatura hemos podido nosotros levantar la voz, aprender que la enseñanza siempre será la luz, la que reivindique los derechos humanos hoy y siempre. Gracias.